El Señor esté en el corazón de todos ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. 6 días antes de la Pascua, fue Jesús a Betania, donde vivía Lázaro, a quien había resucitado de entre los muertos. Allí le ofrecieron una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban con él en la mesa. María tomó entonces una libra de perfume de nardo auténtico muy costoso, le ungió a Jesús los pies con él y se los enjugó con su cabellera, y la casa se llenó con la fragancia del perfume. Entonces Judas Iscariote, uno de los discípulos, el que iba a entregar a Jesús, exclamó: ¿por qué no se ha vendido ese perfume en 300 denarios para dárselo a los pobres? Eso lo dijo no porque le importaran los pobres, sino porque era ladrón, y como tenía a su cargo la bolsa, robaba todo lo que echaban en ella. Entonces dijo Jesús: déjala, eso lo tenía guardado para el día de mi sepultura, porque los pobres los tendrán siempre con ustedes, pero a mí no siempre me tendrán. Mientras tanto, la multitud de judíos que se enteró de que Jesús estaba allí, acudió no solo por Jesús, sino también para ver a Lázaro, a quien el Señor había resucitado de entre los muertos. Los sumos sacerdotes deliberaban para matar a Lázaro, porque a causa de él muchos judíos se separaban y creían en Jesús. Palabra del Señor. Siéntense, por favor. La palabra de Dios el día de hoy nos lleva a este pasaje de antes de la pasión de nuestro Señor Jesucristo, cuando va a la casa de Lázaro. Lázaro era el amigo de Jesús. Lázaro era el lugar de descanso de Jesús, una casa para descansar. Por la vida que Lázaro llevaba, a pesar de que era tan rico, Lázaro llevaba una vida auténtica. Ahora, después de que Jesús lo resucita, queda completamente confirmado en la fe Lázaro, y ahora es donde Jesús encuentra un total descanso. Y así lo vemos aquí, dice: llega y allí le ofrecieron una cena. Marta lo servía y Lázaro era uno de los que estaba con él. ¿Quién sabe cómo lo miraría Lázaro después de la resurrección, después de que lo resucitó? Después de saber Lázaro lo que es la muerte, de haber estado 4 días muerto, y después escuchar la voz de su amigo que lo llamaba a la vida, cuando lo resucitó y gritó: Lázaro, sal fuera. Y Lázaro, sin quitarse las vendas, que tampoco podía por la manera como los envolvían a ellos, a los que morían, Lázaro va a levantarse y como puede, porque estaba todo atado, va a salir del sepulcro por escuchar la voz. Vean cuánto amaba Lázaro a Jesús. La sola voz de Jesús lo alegraba, y aquí la voz de Jesús lo levanta del sepulcro. Aquí ya ven que María titubeó en la fe cuando sucede esto, y es la que va a reclamar: si hubieras estado aquí. Marta va a reclamarle: si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. ¿Sí? Y sin embargo, después aquí María la vamos a encontrar agradecida. Era una mujer santamente enamorada de Jesús. Vamos a ver ahora esta actitud de María tan importante, de María Magdalena. Llega y dice la palabra de Dios: María tomó entonces una libra de perfume de nardo auténtico, muy costoso, le ungió los pies le ungió a Jesús los pies con él y se los enjugó con su cabellera. Y la casa se llenó con la fragancia del perfume. Este perfume, ¿cuánto costaba? Dice aquí, dice Judas. Entonces Judas Iscariote, uno de los discípulos, el que lo iba a entregar, exclamó: ¿por qué no se ha vendido ese perfume en 300 denarios? Ya había salido de la tienda. Ya ven que cuando un objeto sale de la tienda se devalúa inmediatamente, se le reduce el valor. Aún así, ese frasco de nardo valía 300 denarios.
y un denario es el pago del trabajo de un día. Por lo tanto, este perfume costaba casi el trabajo de un año de un jornalero, de una persona. Un año casi es lo que costaba ese perfume. ¿Qué es lo que significa esto? Que a Jesús solamente le deberíamos de dar lo mejor de lo que Él nos ha dado. Tenemos que aprender a escoger lo mejor. Eso significa lo mejor de mí, lo mejor de mi persona, de mis capacidades, lo mejor de lo que yo he recibido de Él, no las obras, no poquito, no lo que me alcance, no lo que yo quiera. Se tiene que dar todo. Aquí vemos a María Magdalena agradecidísima por la resurrección de su hermano, agradecidísima, llorando. No habían terminado de creer, nadie había creído en Jesús. Pero ahora que ve la resurrección, empieza a tener ella, de su hermano, empieza a tener un poco de mayor claridad. No va a ser total la claridad, ni siquiera con el milagro de la resurrección, porque ella no va a estar esperando la resurrección de Jesús. Vea nada más cómo sí ve la resurrección de su hermano, pero no termina de creer y entender que Jesús va a resucitar, a pesar de que Jesús ya lo había comentado en varias ocasiones, de que Él tenía que morir y tenía que resucitar. Y ella pues no lo va a entender, como todos los demás, lo va a entender hasta después. Ya cuando Jesús resucita, vamos a ver a Marta, que es la primera que sale arriesgándose. Todavía no amanece, todavía no es domingo, pero ella se arriesga. Quién sabe quién se encuentra en la calle, algún borracho o alguien. Salen 2 o 3 mujeres escondiéndose, cubriéndose para ir a buscar el cuerpo de Jesús y llenarlo de esto, embalsamarlo, prepararlo bien para la sepultura. Van hacia allá y es cuando ella va a encontrar el sepulcro vacío. Y después a ella es a la primera que se le va a presentar Jesús. Porque es el resucitado, se le presenta primero a ella y no a Pedro. Esto es algo muy curioso, se le presenta primero a María y no a Pedro. Si María Magdalena había estado en una situación de pecado tan delicada, cuando Dios perdona, perdona de veras y no queda ningún resentimiento. Y todavía la va a levantar más cuando va a mostrarse primero a ella y a través de ella va a mandar el mensaje a los apóstoles. Debió ser un golpe muy duro para Pedro y los apóstoles escuchar a María Magdalena. Lo vi, el maestro se me presentó. Ya ven que ella, por estar llorando, pensó que era el jardinero y se acerca: si tú lo sacaste, dime de dónde lo pusiste. Ella tenía dinero, le debió hasta haber ofrecido dinero al jardinero, pero no era el jardinero, era Jesús. Hasta que Jesús le habla por su nombre. Es que la manera de hablar de Dios, cuando Dios nos habla mostrándonos su amor, eso no puede existir en ningún otro lado. Por eso en la manera como Jesús pronuncia el nombre de María Magdalena, es como ella lo reconoce. Es cuando ella lo reconoce y se arroja a los pies de Jesús. Imagínense, llega María Magdalena y les dice a todos: vi al Señor resucitado. No le creen. Llegan los discípulos de Maús. Hemos visto en el camino, nos salió al encuentro, caminamos con Él, hablamos con Él. Y los apóstoles, nada. Otros discípulos vinieron, hablamos con el Señor, y todo el mundo suponiendo: ¿ustedes ya lo vieron? Pues no. Y a nosotros nos dijo: los espero en Galilea. A los apóstoles no les dijo: aquí los veo al ratito, les mandó decir: los espero en Galilea. ¿Por qué hace el Señor este tipo de cosas? Pues no entendemos. Nosotros no nos vamos a meter tanto a tratar de ver qué es lo que Dios pensaba. Solamente tenemos que tomar aquello que nos conviene para seguir caminando en ese camino hacia la santificación, es decir, hacia la unificación con Él. Aquí lo que vemos entonces es que Él puede resucitar a los muertos y es un Dios que se deja amar, es un Dios que se deja servir. Con las cosas, ¿qué es para Dios?
hasta para Judas se le hizo muy caro un perfume de 300 denarios que fuera derramada en los pies de Jesús. No se le pusieron aquí en el cuerpo para que oliera bonito, en los pies. Las riquezas del mundo solamente servirían para lavarle los pies a Jesús. La cabellera abundante que tenía María Magdalena, que era, porque decían que era una mujer sumamente hermosa, María Magdalena, y su cabellera larga que presumía siempre. Ahora, ¿de qué sirve aquello de lo que ella presumía? Para lavarle, enjugarle los pies a Jesús. Es algo en lo que tenemos que meditar entonces nosotros. Es algo en lo que tenemos que meditar. Un Dios que va, aquí los invitaré yo a pensar, Jesús encontrará en nuestro corazón un lugar de descanso. ¿Podrá Jesús salir, huir de todas las cosas del mundo, de los pecados del mundo, de las ofensas de su iglesia, y podrá encontrar en ti una Betania, una casa de un amigo donde Él está como en su casa, donde solamente se vive como Él siempre ha pedido que se viva? ¿Seremos nosotros una Betania del Señor o seremos como Judas un dolor para su corazón? ¿Seremos como Judas un dolor para su corazón o seremos una Betania? Sin embargo, vean cómo trata María Magdalena y cómo trata Judas, igual como si los dos fueran fieles, como si los dos fueran buenos. Sin embargo, el que lo haya tratado hacia Judas, a Judas no le va a servir de nada por él, por la situación en la que él se encontraba ya internamente respecto al pecado. Ya no lo podía soltar ni lo quiso soltar, y además cayó en aquella gran desesperación. Entonces pidámosle al Señor, como un regalo de esta Santa Misa, nos concede esa gracia de poder llegar a ser nosotros una Betania para Él, un lugar de descanso donde lo mejor que tenemos, lo mejor que podemos hacer, lo mejor de nuestra persona misma, solo sirva para lavarle los pies. Y no estamos hablando para embellecer su persona, para lavarle los pies. Pero es algo que el Señor permite que nosotros hagamos. Nos permite que hagamos algo por Él. María Magdalena entendió muy bien para lo que sirven las riquezas del mundo, para lavarle los pies a Jesús. Que nosotros también podamos encontrar esto, podamos entender para lo que sirven las cosas y para qué nos fueron dadas las cosas, para la gloria de Dios, para todo, para Él. Pidámosle al Señor ahorita que estamos empezando esta Semana Santa, para que esta Semana Santa podamos ser un descanso para Él. Alguien en quien no encuentre ya tanto pecado, tanto insulto, tanta indiferencia, tanta falta de amor, que encuentre en nosotros lo que Él siempre predicó y quiso que se hiciera, que no es nada fácil, hay que renunciar a nosotros para poder alcanzar esto, pero se lo pedimos por los méritos de Jesucristo en la cruz y por la poderosa intercesión de la Santísima Virgen María al pie de la cruz. Alabado sea Jesucristo.